Hoy vamos a empezar a profundizar en el tema que vimos el domingo. El domingo vimos el Ordo Salutis, que vimos que es en latín lo que entendemos en nuestro idioma como orden de la salvación. Y vimos que algunos pasos de ese orden eran cronológicos y otros eran simplemente lógicos, donde no había un transcurso o no había tiempo entre estos. La regeneración, conversión, justificación, adopción, eso es instantáneo. Pero la elección y la predestinación, antes del tiempo, o sea, en la eternidad, de ahí al llamado, sabemos que hay distintos tiempos para cada uno de nosotros que fuimos atraídos a Dios en distinto momento del tiempo. Y luego vimos que la santidad y la glorificación, la santidad es un proceso de por vida y la glorificación pues es lo que Dios ha prometido para sus hijos. Entonces dijimos que íbamos a empezar a estudiar y a desglosar poco a poco cada uno de esos puntos para entenderlos, y hoy nos toca estudiar el tema de la elección. Al hablar de la elección está implícita la predestinación, que es lo que vimos en pasajes de cierta forma breve el domingo pasado. Y nuestro objetivo el día de hoy es ver la información bíblica acerca de la elección, ya que este es un tema que genera mucho conflicto en los creyentes. Yo creo principalmente que este conflicto se basa en ciertos prejuicios o conceptos mal entendidos, o quizás se los explicaron mal, que hacen que se vuelva algo inconsistente o incongruente en sus mentes y determinan que es injusto que Dios haya elegido a algunos y a otros no. Entonces, hoy vamos a estudiar la Biblia para ver qué encontramos con respecto a la elección. Algunos aseguran que es un invento que se encontraron en el Nuevo Testamento, pero vamos a empezar a ver que el tema o el concepto de la elección es algo que está desde el primer libro de la Biblia. Y consideremos primero el caso de Abraham. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3 dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y así es la forma en la que se introduce este personaje en el libro de Génesis. Nos empiezan a hablar de Abraham partiendo de que Dios decide hacer un pacto con él. No hay nada en la Biblia que nos lleve a entender que Abraham era una persona que buscaba a Dios y que por eso Dios hizo pacto con él. No hay ninguna obra de Abraham específica en su historia, sino que todo lo que sabemos de él parte de que Dios le dice, ok, falta el proyector, de que Dios le dice que deje la casa de sus padres. Y bueno, más adelante vamos a estudiar el tema de la fe, pero lo que sí podemos ver es que no hay ningún indicio en la Biblia de que Abraham haya hecho algo para merecer lo que Dios le prometió que le daría. Entonces, déjenme acercarme de este lado a ver si me hace caso el proyector. Si Dios quiere, en una semana tenemos el nuevo proyector y nos olvidamos de este asunto. En lo que vemos si arranca o no. Partiendo de la historia de Abraham, vemos que lo que Dios le prometió no tiene nada que ver con lo que Abraham hizo. De hecho, la Biblia dice que su fe le fue contada por justicia. No fue un hombre justo en sus obras, sino que fue algo que se le concedió por medio de la fe. Pero bueno, en cuanto a la elección de todas las personas que viene ese tiempo, Dios elige a Abraham para, por medio de él y sus descendientes, traer al Mesías. La promesa que se hizo en Génesis 3 de que un descendiente de Eva le aplastaría la cabeza a la serpiente, se empieza a rastrear por la descendencia de Seth y llegamos al punto de Abraham donde la promesa es específica, que por medio de un descendiente de él serían benditas todas las naciones. Entonces, después de tener a Abraham, podemos ver el caso de Jacob. Vamos a Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. Malaquías 1, 2 y 3 dice: yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado?, replican ustedes. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú.
y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Entonces vemos que en Malaquías Dios dice que amó a uno y aborreció al otro. En este caso tenemos dos mellizos, ¿verdad? Y de estos dos mellizos, sabemos, o los que hayan leído su historia, que Esaú despreció su primogenitura y la cambió por un plato de lentejas. Y esto lleva a algunos a concluir que Dios no lo eligió por eso. Gracias. Como si Dios dijera, yo sé que Esaú me va a despreciar en la primogenitura, así que por eso no lo voy a elegir. Pero vamos a Génesis 25, 21 y 24. Génesis 25, 21 al 24 dice: Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y él le contestó, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. Pero vemos que Dios está hablando de la elección antes de que los mellizos nazcan. Antes de que hayan hecho algo bueno o algo malo, antes de que Esaú vendiera su primogenitura, Dios manifestó que el mayor serviría al menor. Y luego el apóstol Pablo en Romanos 9, 11 al 13 nos resume así. Dice, sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Entonces tenemos dos hermanos, nacen el mismo día, ambos son descendientes de Abraham, tienen los mismos padres, fueron criados en el mismo lugar, con el mismo contexto, vivieron juntos gran parte de su vida y Dios elige a uno y aborrece al otro. Entonces, así como Dios le dijo a Abraham que haría un pacto con él, después vemos que Dios decide amar a Jacob y aborrecer a Esaú antes de que hayan hecho algo bueno o algo malo. Y podemos ver ese mismo patrón que ahora en los hijos de Jacob, Dios elige a José. Vamos a Génesis 37, 5 al 8. Dice, cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues les dijo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. De hecho, fueron por estos sueños que decidieron matarlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que Dios le había mostrado a José aquí? Lo que iba a pasar en el futuro. Dios eligió a José para que fuese gobernador de Egipto. Y por medio de él salvar a su pueblo. ¿Qué hizo José para merecer ser gobernador de Egipto? Nada. ¿Se encargó José de llegar a ser gobernador de Egipto? Tampoco. ¿Entendió José que él iba a ser gobernador de Egipto? Tampoco. Sin embargo, vimos que Dios lo llevó a cumplir lo que había soñado. Entonces Dios le estuvo mostrando que lo había elegido para esta situación en particular, a pesar de que José no sabía, no entendía y no hizo nada para merecerlo. Ni siquiera buscó cumplirlo. Entonces ahí es un claro ejemplo de que Dios eligió a José y lo llevó al cumplimiento de algo que José ni siquiera entendía y que comprendió hasta después de verlo realizado, ¿verdad? Entonces no podríamos decir que por las buenas obras de José se convirtió en gobernador de Egipto. Pensarás, bueno, es que fue fiel y todo ese tipo de cosas en su servicio con Potifar o lo que sea, pero fue acusado de violación. Estaba en la cárcel. Cuando se le pide que interprete el sueño de Faraón, José mismo dice que eso no es algo de él, sino es algo de Dios. Y es precisamente esa capacidad que tiene lo que Faraón o lo que lleva a Faraón a ponerlo como una persona confiable encargada de todo Egipto, segundo al mando. Entonces vemos que Dios eligió a José de forma que hasta ahorita no podemos explicar o justificar en base a que ellos hayan hecho algo. En el caso de Abraham no se nos dice nada, en el caso de Jacob fue antes de que naciera, en el caso de José ya había nacido, pero mucho antes de que él entendiera y mucho antes de que se llevara a cabo lo que Dios se había preparado para él en cuanto a ser gobernador de Egipto. Entonces, vemos que hay un patrón de comportamiento donde Dios está eligiendo a determinados individuos.
Pero luego vamos a Deuteronomio 7, 7 al 8, donde la Biblia enseña que Dios escogió a Israel, lo eligió entre todas las naciones. Entonces ya no estamos hablando de la elección de un individuo en particular, sino de una nación completa. Dice Deuteronomio 7, 7 al 8, el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Entonces vemos claramente que Dios eligió una nación completa por sobre las demás. A ninguna otra nación se le dio lo que se le dio a los israelitas. ¿Por qué? Porque era una nación poderosa o mejor que las demás. Dios claramente dice que es lo opuesto. Era un pueblo insignificante. Entonces aquí podemos ver que cuando Dios elige a Abraham y luego a Jacob y luego a José y luego sigues la historia, eligió a Moisés, ¿verdad? Dios llama a Moisés a pesar de que Moisés no tenía ninguna intención, cuando él ya estaba en Madián, no tenía ninguna intención de hacer algo por los israelitas en Egipto. Dios lo eligió, Dios eligió a Aarón para tener el sacerdocio. Si sigues la historia, Dios eligió a Sansón, a Gedeón, a Samuel, a Elías. Dios ha estado eligiendo desde el principio de la Biblia, desde el principio de la historia es la elección de Dios de una manera que no es justificable. Es decir, cuando hablamos de la elección, nosotros hablamos de que la elección es incondicional porque ninguno de estos individuos, ni siquiera la nación de Israel, tenían algo que mereciera que fuesen elegidos por Dios. Cuando decimos que la elección es incondicional, partimos de lo que ya estudiamos. Estás totalmente depravado, en el sentido de que nada en ti está libre de la afectación del pecado. Todo tu ser, en todos sentidos, fue afectado, de manera que es imposible que el hombre vaya a Dios por deseos propios. Y si el hombre no va a Dios y ves a estos hombres usados por Dios, porque fueron elegidos por Dios, se entiende que la elección es incondicional. No había algo como un requisito en el individuo para poder ser elegido. Podrías pensar, bueno, es que Abraham tenía fe. No es cierto. Abraham tuvo fe después de que había salido de la tierra de sus padres. Hasta el momento en que nos dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue tomado por justicia. Antes de eso, Abraham ya había salido de la tierra de sus padres y no se había hablado de fe en el caso de Abraham. De hecho, Abraham cuestiona. Cuando ya está enriquecido, dice, pues ya me enriquecí, pero no tengo a quien heredárselo. Duda de lo que Dios le había prometido, y es cuando Dios hace un pacto con Abraham, en el sentido de que él mismo va a cumplir, es un pacto consigo mismo, poniendo a Abraham como beneficiario y a todas las naciones, y lo hizo simplemente porque quiso. No había nada bueno en Abraham que nos llevase a entender como una justificación del por qué Dios lo eligió. Ahora, toda la historia del Antiguo Testamento tienes a estos individuos que Dios ha elegido en lo particular, y en el Nuevo Testamento ves el mismo patrón. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Juan el Bautista. Lucas 1, 13 al 16. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Aquí el asunto es que Dios está eligiendo a Juan el Bautista, aún antes de que nazca, ¿verdad? ¿Qué ha hecho Juan el Bautista para merecerlo? Nada. Este es el caso claro, como el Antiguo Testamento es un caso claro de elección incondicional. No hay nada en no hay nada en Juan el Bautista que Dios haya usado para elegirlo. Antes de que haga cualquier cosa, Dios dice, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Luego tenemos el caso de los discípulos, en Juan 15, 16. Palabras de Jesús, dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Así que aunque los discípulos hicieron un acto consciente de seguir a Jesús, Jesús les aclara, no es que ustedes me eligieran a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Entonces, para que los discípulos sean discípulos, obviamente implicó que ellos tomaron la decisión de dejarlo todo y seguirlo. Pero lo que Jesús les aclara es que esa decisión que ellos tomaron no fue algo que nació de ellos, sino que hicieron eso porque Jesús ya los había elegido. Entonces, aún en este caso, vemos que es clara la elección incondicional, porque ninguno de los discípulos era justo, ¿verdad? Cuando ves los evangelios y ves toda la problemática en la que se enfrentaron, te das cuenta que no hay nada en ellos que merezca este tipo de
elección de parte de Dios. Ahora, el punto es que si seguimos en la Biblia y te encuentras con Pablo y con los demás, con Cornelio, te vas a dar cuenta que hay cosas que Dios ha elegido en determinado momento y según su propio criterio. No hay ningún patrón que determine quién sería el siguiente que Dios usaría. Dios ha elegido de forma incondicional en todo el proceso que describe la Escritura. Y aún así hay muchos que se escandalizan cuando oyen sobre la elección y la predestinación. De alguna forma concluyen que es algo injusto en Dios que Él haya elegido. Dicen que Dios hace todo lo que puede por salvarnos, pero a fin de cuentas depende de ti. Niegan o deciden negar la elección y tratan de poner este asunto en la decisión libre de las personas. Pero eso nos lleva a grandes problemas bíblicos, porque si efectivamente Dios dependiese de la elección de la persona, aunque lo haya visualizado en el futuro, eso implica que Dios depende de que estas personas lleven a cabo lo que Él previsualizó. Y aún al previsualizarlo, este individuo no hay forma de que escoja un camino diferente al que Dios ya previsualizó y de cierta forma llegan al mismo punto que nosotros. Fue predestinado. Entonces, cuando hablamos de elección y predestinación se genera mucho conflicto. Se escucha normalmente el clamor de injusticia. Es injusto que Dios haga eso. Es injusto. Y surgen un montón de ideas en la mente de las personas que escuchan esto de la elección y llegan a conclusiones raras, como dicen algunos, bueno, entonces si Dios ya me eligió y me predestinó, yo puedo hacer lo que quiera y vivir como yo quiera, que al cabo no hay forma de cambiar eso, ¿verdad? También dicen desde otra perspectiva, bueno, si Dios no me eligió, no me voy a salvar. Y si no me salvo es porque no me eligió, entonces ¿por qué me va a mandar al infierno? Y empiezan a tener estas aparentes contradicciones, pero el problema es que no han entendido el término elección y predestinación partiendo de lo que la Escritura enseña. Así que veamos cómo cuando Jesús en la sinagoga habló de una elección incondicional, también la gente se lebrestó y trató de matarlo. Vamos a Lucas 4, 20 al 22. Lucas 4, 20 al 22. Dice, luego enrolló el libro, se lo devolvió el ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Notemos que al principio, cuando simplemente está leyendo lo que el profeta Isaías dice, todos dieron su aprobación, dice, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca, ¿verdad? O sea que su audiencia está encantada de la vida escuchando a Jesús citando al profeta Isaías. Pero luego vamos al versículo 23 al 24. Todos están contentos escuchando lo que Jesús dice y todos aprueban lo que Jesús dice. Pero luego extrañamente Jesús anticipa la reacción de sus oidores. Versículo 23 y 24 dice, Jesús continuó, seguramente ustedes me van a citar el proverbio médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que ningún profeta lo acepta en su propia tierra. Ahora, el punto es entender que estas palabras de Jesús no tienen nada que ver con la situación actual de la audiencia, porque la audiencia está encantada de la vida oyendo a Jesús. Jesús les adelanta su reacción, empieza a describir lo que van a hacer después de lo que vemos en el versículo 25 y 27. Dice, no cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. ¿Qué está diciendo aquí? Que Dios eligió ayudar a una viuda que no era israelita y la ayudó solamente a ella y no a las demás viudas. Y en el caso de Naamán, que tenía lepra, de entre todos los israelitas leprosos, Dios no quiso sanar a ninguno, excepto a este incircunciso Naamán. Esto es claramente una elección soberana de Dios y es incondicional, porque aunque no pertenece al pueblo que supuestamente tiene un pacto con Dios, Él decidió sanarlos a ellos y solo a ellos, aunque había una multitud de personas que pudieron haber sido sanadas o que pudieron haber sido ayudadas cuando eran viudas. Entonces, al escuchar esto, la gente
se enfurecen. Versículo 28 y 29. Dice, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Ahora fíjate bien el cambio drástico, ¿verdad? Estaban felices escuchando a Jesús hablando de Isaías. Y luego Jesús habla de un ejemplo, cómo Dios decidió ayudar a alguien que ni siquiera era el pueblo de Dios, y que nada más a esos en particular, de forma incondicional, les ayudó y que no quiso ayudarle a todos los demás, entonces se enfurecen. Al grado de que dice, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. O sea que no se molestaron nada más, ¿verdad? Estaban decididos a matarlo por lo que oyeron. Estaban ofendidos al escuchar que Jesús dice que Dios eligió incondicionalmente a alguien para ayudarlo, en lugar de ayudar a quien ellos esperaban que debió haber ayudado. Ellos podrían decir, somos el pueblo de Dios, y Dios no quiso ayudarnos a ninguno de nosotros, y fue y le ayudó a un incircunciso, a una viuda idólatra, que no conoce nada de Dios, que no le sirve a Dios, que no hace nada por obedecer a Dios. ¿Te parece justo que Dios ayude a alguien que no busca a Dios en lugar de ayudar al que se supone que conoce a Dios? Esta aparente injusticia es abordada por el apóstol Pablo en Romanos 9, 13 al 16. Romanos 9, 13 al 16 dice, y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Y ese último versículo, el versículo 16, nos dice claramente que la elección es incondicional. La elección de Dios es incondicional. Se basa en la misericordia de Dios. Y la misericordia precisamente es no darte lo que te mereces, ¿verdad? Entonces, ¿es Dios injusto por haber tenido misericordia de alguien en particular y de otros no? ¿Es injusto si Dios le perdona a uno un problema pero a otro no? Lo que dice aquí Pablo es que Dios le dijo a Moisés, tendré clemencia de quien quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Es decir, la misericordia es un derecho que Dios se reserva. Él la aplica como Él quiera y cuando quiera. No tiene la obligación de tener misericordia ni compasión de nadie. Y cuando Dios la da, la aparente injusticia ante todos los demás que no les dio, dice aquí, es absurda porque Dios puede soberanamente darle misericordia a uno y a otro no. Entonces, ¿qué pasa con el que no recibió la misericordia? Dice, pues se va a condenar, pero ¿por culpa de quién se condenó? Dicen, por culpa de Dios que no me quiso perdonar. Porque el que se salva por gracia de Dios. Y si yo me pierdo es porque no recibí esa gracia. Entonces en automático dicen, es culpa de Dios que la gente se pierda. Porque Dios pudo salvarlos, pero no quiso. Pero cuando abordamos este tema, podemos encontrar ciertas inconsistencias, sobre todo ante la acusación de injusticia. Y creo que escuché o leí que fue Spurgeon quien dijo que los hombres se quejan diciendo que la elección de Dios es injusta. Decía él, imagino que ellos escogieron a sus esposas, pero no quieren que Dios escoja a su novia. ¿Verdad? Si la iglesia es la novia de Cristo, ¿no tiene el derecho a escoger la que Él quiera? Si el conjunto de creyentes son la iglesia y es la novia de Cristo, ¿acaso Dios no podía escoger la novia que Él quisiera? La elección incondicional es muy clara en la Biblia. Sin embargo, cuando hablamos de que fuiste elegido, tenemos que hablar de dos partes de esa elección. Porque fuiste elegido para salvación o de lo contrario, para condenación. O solamente se elige para salvación y no pasa nada con los que se condenan. Eso es lo que puede empezar a generar polémica. Pero antes de definir este asunto que es claro en la Biblia, que hay una elección, tendríamos que determinar desde cuándo fue determinado, porque eso es muy importante. ¿Cuándo fue que Dios determinó? Ya lo dijimos, fue antes de la fundación del mundo, antes de que existiera el tiempo. Vamos a Efesios 2, 8 al 9. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios.
no por obras, para que nadie se jacte. Entonces, esto prueba que es incondicional, ¿verdad? Y hemos visto que fue antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, vamos a Efesios 1, 4 al 6. Si la salvación es algo que no proviene de mí y no es por mis obras, entonces es un regalo, ¿verdad? Y ese regalo se te concedió, según Efesios 1, 4 al 6, dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Entonces, si tú eres un creyente y analizas la forma en la que viniste al conocimiento de Dios, tienes una de dos conclusiones. Dios te trajo a Cristo, como lo vimos el domingo. Es el Padre quien te arrastra a Cristo. Es el Padre quien te lleva a que conozcas a Cristo. Él te llevó porque te vio que eras muy buena onda o a pesar de que eras un vil pecador. Son las únicas dos opciones. Te trajo a los pies de Cristo por algo que hiciste, algo que Él vio que vas a hacer, lo cual cae en la categoría de obras, o te llevó indistintamente de lo que hiciste. Elección incondicional es algo que un creyente que se ha examinado a sí mismo, que ha tratado de ser bueno, que ha tratado de ser obediente cada minuto de su vida, la conclusión a la que llegues es que es imposible. Y que si ahora con el conocimiento de lo que el Dios demanda no lo puedes hacer, antes que eras totalmente ignorante de las cosas de Dios, ¿habría algo bueno en ti como para que Dios haya decidido llamarte por lo que hiciste? De hecho, un verdadero creyente tiene que concluir que la elección definitivamente es incondicional. Porque si fuese condicional, yo no estaría aquí, ni tú estarías aquí. ¿Quién podría decir que fue lo suficientemente justo como para ganarse su salvación? Es absurdo. Entonces, si fue antes de la fundación del mundo, antes de que se creara el mundo, entonces no había, ni siquiera existía un ser humano y Dios ya había elegido y predestinado. Aquí la palabra predestinados es priorizó, ordenar con anticipación, designar con anticipación, establecer anticipadamente. Entonces, cuando Dios elige, ordena algo. ¿Qué es lo que ordenó? Dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, la orden que Dios dio es que tú vas a ser hijo de Él. Te eligió y dio la orden de que eso va a suceder. Tito 1:2 dice, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Otra referencia que es antes de la creación, antes del tiempo, y aparte es una promesa, y Dios no miente. Entonces, en Efesios, Pablo nos dice, Dios dio una orden. En Tito nos enseña también que es una promesa. Y si Dios ordenó que alguien se salve, ¿puede alguien que fue ordenado para salvación no salvarse? Si hay una orden de Dios de por medio, es imposible que esa orden no se cumpla a la luz de la omnipotencia. Ahora, si Dios dijo que así lo haría y lo prometió, ¿cambiará de parecer? Dios es inmutable. Dios es veraz, no miente. Así que es imposible pensar que una persona que desde antes del principio del tiempo fue ordenada para salvación, es imposible que no se salve. Porque es una orden y porque Dios no miente. Ahora, 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Entonces, estas tres referencias hacen indudable la inmutabilidad de la orden de Dios. Lo que Él ordenó no se puede quebrantar. Lo que Él prometió no lo va a cambiar porque Él no miente. Y lo que Él nos concedió, nadie nos lo puede quitar. Solo por su propia determinación y gracia lo hizo. Entonces, todos los elegidos por Dios fueron elegidos
incondicionalmente. Todos. No había nada en ellos que mereciera semejante regalo. Entonces, según Pablo los elige y también los predestina, ¿verdad? Y si hay una orden, una promesa, un regalo, ¿qué implica eso? Como lo vimos la clase pasada, que Dios se encarga de todo. Vamos a Romanos 8, 28 al 31. Romanos 8, 28 al 31 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Aquí encontramos otra vez predestinó, y es la misma palabra, priorizó. Entonces, aquí es donde tenemos suficiente evidencia para justificar la elección incondicional. Suficiente información bíblica para asegurar que no estamos sacándonos de la manga este tema, ¿verdad? O que es algo que se inventó en el Nuevo Testamento. Es algo que encontramos de forma consistente en toda la Biblia. Ahora, aquí es donde tenemos que analizar las acusaciones que se hacen a esa doctrina. Dicen, y así nos han acusado como iglesia muchas veces, el árbol plantado enseña que salvo siempre salvo. En el sentido de que si Dios ya ordenó que yo me salvara, yo puedo vivir como yo quiera, que al cabo Dios me va a salvar. Cuando dicen salvo siempre salvo, si me preguntas, ¿estás de acuerdo? Yo te diría, claro, porque si Dios ya te declaró salvo y ordenó que eras salvo y prometió que serías salvo, vas a ser salvo. Pero ellos le ponen un sentido distinto. Dicen, entonces puedo vivir como yo quiera, que al cabo eso no va a cambiar. Dicen, esa doctrina lleva a que los cristianos sean carnales, a que no les importe la santidad, que al cabo ya se salvaron. Pero ese es un error absurdo, sobre todo porque la propia Escritura aclara, cuando dice, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, eso implica que en la predestinación también fue ordenada la santidad del que fue elegido para salvación. Sería una contradicción pensar que alguien es elegido y al mismo tiempo no tiene santidad. La propia palabra nos dice que fuimos predestinados para ser transformados a la imagen de su Hijo. Fue ordenada la salvación y fue ordenada la santidad. Por eso es imposible que aquel que diga que es elegido por Dios no tenga los frutos que corresponden a un hijo de Dios. Por eso es falsa la acusación de que salvo siempre es salvo y puedes vivir como quieras al cabo que fuiste elegido. La Biblia claramente demuestra que la elección implica la santidad, la incluye en la orden que Dios estipuló. Por eso esperamos que los cristianos avancen. Por eso esperamos que los cristianos maduren, no porque le echan ganas, no porque sean diligentes, sino porque así estaba ordenado. Se ordenó su salvación y se ordenó su santidad. No hay forma de separarlos. No estamos enseñando que puedes hacer lo que tú quieras. Estamos esperando de que si eres elegido, vives en santidad. Entendemos que la santidad es gradual, ¿verdad? Y con el transcurso de toda tu vida, tienes que ir incrementando ese nivel de santidad. Dios pone el querer como el hacer. Entonces, hablamos de la santidad no como un producto de nuestros deseos o de nuestras obras, sino como algo implícito en la orden que Dios dio antes de la creación del mundo. Así que la acusación de salvo siempre salvo no tiene sentido. Bíblicamente hablando es absurda. Entonces, si Dios nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificará, todo lo hace Dios. Pero vimos que en el tema de la santidad, ahí hablamos de una sinergia, un trabajo en equipo, pero como vamos analizando punto por punto, veremos la santidad más adelante. Ahorita podemos entender que a la luz de lo que hemos analizado, Pablo dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Hace referencia precisamente a la orden antes de la creación. Si eso ya está definido, no hay nada que impida que yo sea salvo, ni yo mismo. ¿Me explico? Ahora, ¿implica entonces que estoy obligado a ser salvo? ¿Aún en contra de mi voluntad voy a servirle a Dios? No estamos hablando de eso. Veamos un caso claro de predestinación con dos personas muy cercanas a Jesús, Judas y Pedro.
Ambos traicionaron a Jesús en distintos niveles, ¿verdad? Pero hubo una traición de parte de ambos. Sin embargo, tuvieron un final muy distinto. Vamos a Juan 13, 27. Palabras de Jesús a Judas. Dice, tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Jesús estaba consciente de que Satanás estaba en Judas, entonces Judas estaba endemoniado. Y no endemoniado de cualquier demonio, sino de el mismo Satanás. Judas no empezó a echar espuma por la boca, ni tuvo fuerza sobrehumana, ni se aventó al fuego, ni hizo ningún escándalo. Lo único que hizo fue ir a vender a Jesús, ¿verdad? Así que, ¿puedes saber quién está endemoniado y quién no a simple vista? Y dices, este está endemoniado. Y dices, ¿es creyente? No. ¿Tú eres creyente? Tampoco. Bueno, entonces no nomás él está endemoniado, tú también. Todo el que no tenga el Espíritu Santo es del diablo, hijos de su padre el diablo. No podrá estar endemoniado o poseído por el mismo Satanás, pero de que está endemoniado, aunque no tenga las señales que todos esperan de un endemoniado, ¿verdad? Entonces fíjate cómo Judas recibe las palabras de Jesús que le dice, eso que decidiste hacer, ve y hazlo. Pero ahora veamos el caso de Pedro, Lucas 22, 32. Cuando Jesús le anuncia que lo va a negar 3 veces y ante la incredulidad de Pedro, Lucas 22, 32 dice, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Fíjate bien, Jesús le anuncia a Pedro que lo va a negar, pero aparte le agrega que él, Jesús, oró por Pedro para que su fe no falle. Y cuando te hayas vuelto, es decir, cuando seas restaurado, vas a fortalecer a tus hermanos. Son palabras muy distintas las que le dijo a Judas a las que les dice a Pedro. ¿Por qué? Jesús dijo de Judas, este nació para perderse, ¿verdad? En el caso de Pedro, podemos entender que la intercesión de Jesús por él implica que fue elegido para salvación. Jesús dejó que Judas hiciera su voluntad, tal como Romanos 1.28 lo explica. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 1.28, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Entonces, hay hombres o mujeres a las que Dios los entrega sus propios pensamientos y hay otros en los que interfiere en sus vidas. A Judas lo dejó hacer lo que él quiso y a Pedro rogó por él y le avisó que sería confirmado. Jesús preservó a Pedro para que no se perdiera y dejó que Judas hiciera lo que él quisiera y se perdiera. Entonces, si Dios elige para salvación, llama, justifica, santifica y glorifica, ¿qué hay de los que no eligió para salvación? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dios se encarga de que ellos se pierdan? Si Dios interviene en la vida del que eligió para salvación, ¿Dios interviene en la vida del que no eligió de manera que se pierda? Es decir, ¿Dios se encarga del que no fue elegido para salvación se pierda? Ya vimos que en el caso de Pedro, Jesús interviene. En el caso de Judas, lo deja hacer lo que él quiere, ¿verdad? Entonces, cuando Dios eligió, imagínate que nos transportamos antes de la creación. Ahí no podemos hablar de tiempo, solo podemos hablar de un orden lógico de las cosas. Dios dijo, voy a elegir para salvación. ¿Y qué dijo de los que no eligió para salvación? ¿Los eligió para condenación o no? Si para salvación Dios elige y predestina, ¿predestinó para condenación, sí o no? ¿Sí o no? Vamos a Judas 1.4, donde la Biblia nos arroja luz sobre este tema. Judas 1.4 dice, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Y aquí el punto importante es que dice que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. ¿Quién lo señaló?
Dios. Así que esto nos lleva a una conclusión muy interesante. La predestinación tiene dos caras, para salvación y para condenación. Y es aquí donde se genera mucho conflicto. Entender que si Dios eligió para salvación, eso implica que Dios también predestinó para condenación. ¿Por qué Dios predestinaría para condenación? Es decir, ¿queda sin esperanza un hombre que fue predestinado para condenarse? ¿Qué noticia se le puede dar a alguien? Dicen, los que creen en la doctrina de la elección no pueden predicar el Evangelio. Dice, sería inconsistente que ellos prediquen el Evangelio porque tendrías que decirle, y yo quisiera que te salvaras, pero lo más probable es que fuiste predestinado para perderte, así que ni para qué te comparte el Evangelio. ¿Para qué compartirte el Evangelio si, bíblicamente hablando, son muy pocos los elegidos para salvación y son muchos los que van a ser condenados? Así que lo más probable es que cuando quieras hablar con una persona haya sido predestinada para condenarse. Así que ¿para qué anunciar el Evangelio? ¿Me explico el problema? Entonces, cuando hablamos de la predestinación, tenemos que hacer una aclaración en que efectivamente la predestinación tiene dos fases, para salvación y para condenación. Hablamos de elección, porque siempre que la Biblia habla de elegir de parte de Dios vimos que es para salvación, y hablamos de la reprobación, y esta reprobación es que estás destinado al pecado. Pero este tipo de análisis hace que las personas se imaginen que hay buenas gentes buscando a Dios y que Dios les niega la salvación porque dijo, no, tú fuiste predestinado para perderte. Creen que Dios predestinó que pecaran y que Dios crea la maldad necesaria para que el individuo peque. Dicen, ¿cómo podría un Dios bueno y amoroso, como la Biblia dice, decirle a alguien, a ti no te voy a ayudar porque a ti te predestiné para condenarte? ¿Me explico? Entonces, será posible que haya una persona que esté buscando a Dios, pero que no pueda servirle de nada a su esfuerzo, porque Dios lo predestinó para condenarse? ¿Sí o no? Habría que ir a la Escritura, Salmo 51, 17. Salmo 51, 17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Entonces, si hubiese una persona que está buscando a Dios para salvarse, ¿Dios lo despreciaría? No. Dios no desprecia el corazón quebrantado y arrepentido. Entonces, cuando Dios predestinó para condenación, ¿qué hace Dios para que su voluntad se cumpla? Si para salvación Dios interviene, ¿qué hace en el caso de la reprobación? Y es precisamente ese punto el que tenemos que dejar muy claro. Existe una predestinación en dos sentidos, pero tenemos que aclarar que esos sentidos son opuestos entre sí, no como una contradicción lógica, sino en el sentido de lo que Dios hace. Cuando hablamos de predestinación, es una orden que Dios dio, ¿verdad? Entonces, si Dios predestinó a la reprobación, Dios predestinó para que alguien se condene, ¿no hace esto que el rechazo de Cristo sea absolutamente irreversible e inevitable? Es decir, si Dios desde antes de la creación dijo, Hernán se salva, y yo me pongo en ese ejemplo siempre, y cualquiera de ustedes se pierde, ¿verdad? Si Dios ya predestinó para que yo me salve y te predestinó para que tú te pierdas, tú siempre vas a rechazar a Cristo, ¿no? Por más que te lo ofrezcan. Tú irremediablemente te vas a condenar, ¿sí o no? Entonces, ¿de quién es la culpa? Si Dios predestinó para condenación, ¿no hace esto a Dios responsable del pecado del que se va a condenar? Estas son objeciones muy comunes al tema de la elección. Así que piénsalo bien. Es cierto que Dios predestinó para salvar y también predestinó para reprobar.
¿qué respondes a la primera pregunta? Si Dios predestinó para reprobar, ¿eso implica que es inevitable que la persona acepte a Cristo? ¿Sí o no? Levante la mano el que dice que no. Ok, 1 dice que no, 2 dice que no. Levante la mano el que dice que sí, es inevitable, se va a perder porque Dios ya lo predestinó. Y hay muchos que no votan. No hay términos medios aquí, ¿eh? No puedes decir ni aquí ni allá, no hay de otra. Esto es un verdadero dilema, solamente hay dos. Recuerda, ¿qué es predestinar? Una orden previa. Dios ordenó que te condenes. La persona que fue predestinada a condenación, ¿puede evitar condenarse? ¿Sí o no? Vuelvo a preguntar. ¿Quién dice no se puede evitar porque Dios ya lo ordenó? Ok. Ahora, ¿quién dice sí puede haber una alternativa? Ok. Ahora, si Dios te predestinó a condenarte, ¿no es Dios responsable de tu condenación? Porque si Él no te hubiese condenado, te hubiera salvado, ¿no? Ese es el argumento. Dice, pero si ya me predestinó a condenar, no importa lo que haga en toda mi vida, me voy a perder, ¿verdad? No importa que yo me esfuerce, no importa que yo vaya a la iglesia, no importa que yo le pida perdón a Dios, Él ya me predestinó para condenarme. ¿No es Dios entonces el responsable de mi pecado, ya que no me dejó otra alternativa? ¿Sí o no? Levante la mano que dice, sí, pues ni modo, Dios es el responsable. Nadie. Entonces, a la primera pregunta puedes decir que sí, es inevitable, pero al mismo tiempo dices, no, Dios no es responsable. ¿Cómo está eso? ¿Mm? ¿Te das cuenta del problema? ¿Quién ya vio el error? Porque hay un error en esta forma en que te estoy presentando los argumentos. Y es precisamente al punto en que quiero llevarte para dejarlo claro y que puedas resolverlo sin problema alguno. Hablamos de una doble predestinación, ¿verdad? Y hace 2 años y hace 4 años que yo hablé de esto, yo claramente enfaticé que esta doble predestinación no existe, porque el sentido en el que se argumenta esto, dicen, bueno, Dios tuvo que participar en los que se salvan, y en el caso de esta persona, que por más que se esfuerce se va a condenar, entonces Dios evitó que se salvara. Dios hizo algo en la vida de ambos casos, en la vida de ambos hombres. Dios intervino en el que se va a salvar y Dios intervino para que el otro no se salve. Y le dicen, eso es una doble predestinación, ¿verdad? Y son las dos preguntas que pongo aquí. Dios predestinó, es inevitable que te condenes. En eso tenemos que decir, sí, es inevitable, porque si Dios ya lo ordenó, Dios no puede fracasar. Nadie puede frustrar sus planes, dijo Job. ¿Quién puede anunciar algo sin que Dios lo haya ordenado? Dice la Biblia. Entonces, la respuesta a la primera pregunta, si Dios predestinó para condenación, es inevitable que seas condenado. Sí. Pero ¿qué me dices de la segunda? Ah, bueno, entonces, ya que Dios predestinó para condenación, ¿no hace eso que Dios sea responsable del pecado entonces? Ahí la respuesta es no. Pero lo importante es que entiendas por qué. Cuando hablamos de la doble predestinación, tenemos que verla en dos sentidos. Hablemos de elección y reprobación. ¿Qué hace Dios en las personas para que se salven? Dios es activo.
en la vida de los que eligió para salvación. Dios es quien hace que andes por sendas derechas. Jehová es el que levanta 7 veces al justo cuando cae. Jehová es fiel y justo para perdonar tus pecados. Vemos que hay una clara intervención constante hacia el que eligió para salvación. Pero en cuestión de la reprobación, Dios es activo. Es decir, la persona dice, bueno, le voy a echar ganas, y dice, no, ¿qué te pasa? Tú no sabes que tú vas a ser condenado, así que te quito esas ganas. Ahora sí me voy a portar bien, dice, es lo que tú crees, diría Dios. Te voy a enviar a alguien que te malinfluencie. ¿Es activo en la vida del que eligió y predestinó para reprobación? No, en este caso decimos que Dios es pasivo. ¿Qué es el caso de Judas y Pedro? Judas tenía la decisión de lo que iba a hacer. ¿Qué hizo Jesús? Hazlo. Y en el caso de Pedro, yo he rogado para que tu fe no falle. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo a ustedes. Y en el caso de Judas, pues también lo eligió, sí, pero de Judas siempre dijo, este nació para perderse. Ahora, ¿cómo es que Dios no hace nada en los que se reprueban si ya los predestinó? Ya dio la orden de que serán reprobados, condenados al pecado. ¿Qué hay de la persona buena que le eche ganas? ¿Qué va a hacer Dios con esa persona? ¿Va a asegurar que se cumpla lo que ordenó? ¿O qué onda? Aquí es donde tienes que recordar lo que vimos en la doctrina del hombre. ¿Qué dice la Biblia? No hay bueno ni uno. Vamos a ver las palabras de Jesús, Juan 3, 19 y 20. Juan 3, 19 y 20. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Entonces, cuando predicas el Evangelio, ¿invitas solamente a los elegidos o también a los reprobados? También a los reprobados. ¿Dios les ofrece salvación solo a los elegidos o también a los reprobados? En esa ya les dudaron más, ¿verdad? A ver, ¿les ofrece la salvación a los elegidos y a los reprobados? También. ¿Se les invita a seguir a Cristo a los elegidos? Sí. ¿Y a los reprobados? También. Pero ¿qué se requiere, dado que todos son totalmente depravados? ¿Qué se requiere para que vengas a Cristo? Jesús lo dijo, nadie puede venir a mí si no lo arrastra el Padre. La intervención. ¿Qué hace un reprobó o un reprobado o un destinado a condenación ante la invitación? No le interesa. Eso lo estudiamos en la doctrina del hombre. Para él es locura. No lo puede comprender. ¿Te das cuenta que cuando Dios ordena que alguien sea condenado, Él no trabaja activamente en la vida de ese hombre para que se condene? Simplemente lo deja hacer lo que Él quiera. ¿Me explico? El problema de este argumento que nos proponían de la persona buena que busca a Dios, pero que Dios le va a decir que no, no existe. Esas personas, bíblicamente hablando, no existen. Están haciendo un hombre de paja y tratando de ponerlo en tu contra. Es absurdo. No hay nadie que busque a Dios por sus propias intenciones. No hay quien haga lo bueno, es lo que dice la Biblia. Por eso es que si me preguntas, a ver, Dios predestinó para que se condenen, así que su condenación es inevitable. Sí, ok. Dado que Dios los condenó, entonces Él es responsable del pecado de ellos. Claro que no, porque todos pecan porque eso quieren. Nadie peca a fuerza, ¿verdad? Cada uno de su propia concupiscencia es seducido, arrastrado, y luego
cuando consumes el acto, da luz al pecado. Pero cada uno de sus propios deseos intensos, eso es lo que la palabra concupiscencia en griego significa. Entonces te das cuenta que sin la intervención de Dios, nadie querría seguir a Cristo. Nadie escogería a Cristo. Por eso cuando hablamos de la predestinación, tenemos que decir si hay una doble predestinación, pero una parte es activa y otra parte es pasiva. Decimos que Dios interviene en los que eligió y pasa por alto a los que reprobó. El concepto de doble predestinación implica que Dios ordenó para salvación y ordenó para condenación, pero para los que se condenan, Él no es quien los lleva al pecado. Simplemente los deja a sus propios deseos, que es lo que leímos en Romanos 1. Ahora, ¿te parece que Dios es injusto? A estos se les dio misericordia, ¿verdad? ¿Y a estos? Justicia. ¿Alguno está recibiendo injusticia? Veamos las palabras de Jesús al respecto, donde ilustra perfectamente este tema y lo resuelve. Mateo 20, 1 al 15. Mateo 21 al 15 dice: Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Fíjate bien, a primera hora contrató a algunos, ¿verdad? Cerca de las 9 de la mañana vio que otros estaban desocupados y les dijo: les daré lo que es justo. Luego dice, versículo 5, así que fueron, salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Le correspondía una hora de trabajo y les dio un día completo, ¿verdad? Versículo ¿qué era? El 9. Se presentaban los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero esperaban que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Y esto ilustra el tema de forma excelente. Cuando Dios predestinó para elección, decidió darles misericordia. Cuando predestinó a la reprobación, les da justicia. Así que, ¿dónde está la injusticia que argumentan? ¿Dónde está siendo Dios injusto? No hay injusticia. Al contrario, hay justicia. Dices: oye, pero a los que les dio más, ¿no es injusto? Claro que no. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la misericordia? Y dijimos: ¿cuál es la diferencia entre misericordia e injusticia? ¿Se acuerdan? Porque dices: oye, la misericordia es no darte lo que te mereces. Entonces, ¿hiciste justicia o no? ¿Ya no se acuerdan? A ver, vamos otra vez a repasar eso entonces. Cuando hables de misericordia es no darle lo que se merece, ¿verdad? O sea, no ser justo con él. Pero tiene un sentido importante que debemos considerar. Es decir, si alguien te debe algo y no te da lo justo, no está siendo misericordioso contigo, ¿verdad?
Porque dices, oye, pero eso no es misericordia, no me estás dando lo que yo me merezco. Así que cuando hablamos de misericordia y decimos que no te da lo que te mereces, es en el sentido de que te mereces menos y recibes más. No al revés. Al revés es injusticia, ¿verdad? Si no te dan lo que te merecías, es decir, te dieron menos de lo que mereces, hablas de una injusticia. Si te dan más de lo que mereces, decimos es misericordia. Pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? ¿Cómo es que si no te di lo que es justo, sino que te di más, no es eso injusto? ¿Sí o no? Decimos, bueno, ¿dónde está la injusticia? Dicen, pues que a estos les dio y a estos no, ¿verdad? Todos parejos. ¿Por qué a ellos sí y a mí no? ¿No ese es un pleito muy común entre hermanos? ¿Quién se peleó por eso? Imagínate que llegaba tu mamá o tu papá con un regalo para uno de tus hermanos y son tres. ¿Y mi regalo? No, para ti no traje. ¿Qué va a decir? Qué injusto. ¿Por qué? ¿Por qué injusto? ¿Es injusto? ¿Sí o no? A ver, entonces tenemos que definir que hablas de justicia, hablas de injusticia, pero también tenemos que hablar de un tercer término, no justicia. Este y este son cosas distintas. Todos pensamos que si no hay justicia en automático, hubo una injusticia, pero no es verdad. Y te puedo poner el ejemplo, que creo que es el mismo ejemplo que les puse cuando hablamos de este tema, de los tacos. Un hombre no tiene dinero, así que decide ir a comprar unos tacos, pero como no tiene dinero, ya planeó que acabándose los tacos va a correr. Entonces, pues llega y ¿qué onda, joven? Pues deme 5 de, bueno, ¿para qué les digo? No se les antoja, ¿verdad? Se los sirven, como en cualquier, aquí en nuestro contexto, te dan los tacos antes de que pagues, ¿verdad? Y es un código de honor, porque ellos están esperando que vas a ser honorable y vas a darles lo que corresponde, ¿verdad? A veces ni preguntas cuánto cuestan. Échemelos y ahí está, te los pusieron, se los come. Este hombre sabe que su plan es huir. No tiene dinero para pagar. Va a cometer una injusticia, ¿verdad? Ok. Al lado de él se sienta otro hombre que pide sus tacos y empieza a comer y se da cuenta que el que está a un lado está muy sospechoso, planeando su escape, ¿verdad? Entonces, tenemos dos posibilidades. Ya que este hombre se dio cuenta que este está sospechoso y que es muy probable que quiera huir, lo que sería algo injusto, ¿qué pasa si este hombre que ya lo descubrió se para, se va a la entrada y le hace la señal cuando correr? ¿Le está ayudando? ¿Es una buena obra la que está haciendo? ¿Le está teniendo misericordia a este hombre que no tiene para pagar? Hablamos de misericordia, de que le ayudes a escapar sin pagar. Y dicen, es que pues hay que darle chance, pobrecillo. No tiene dinero. No, hombre, no te preocupes, compadre, yo te ayudo, yo te ayudo. Corre y corre. ¿Fue misericordioso con él? ¿Sí o no? No, es cómplice de su injusticia. Pero fíjate cómo eso confunde a mucha gente. Se vuelve, no, pero pues que si le está ayudando. Sí, pero está siendo cómplice de un acto injusto. ¿Cuál sería la verdadera misericordia en ese caso? ¿Qué tal si dices, no, compadre, no te vas, ya te vi que te quieres ir, ciérrale? ¿Eso fue un acto de misericordia? Dice, espérate, es misericordia para el dueño de los tacos. Pobrecillo, le iban a robar, es mi amigo. ¿Es misericordia entonces eso? No, eso es justicia. ¿Verdad? Entonces ya vimos un ejemplo de injusticia, un ejemplo de justicia, pero ¿cuál es el caso de la misericordia?
es el que le dice, hey, yo pago los tacos de este hombre y dejo que se vaya. Eso es misericordia. La justicia fue efectuada. Y en lugar de que él pague, yo pago. Y a él le regalo el dinero de los tacos y le digo, vete en paz. Eso es misericordia. Si te fijas, es no justicia, porque no obligué que ese hombre pagara. Pero no es injusticia, porque se dio el pago. ¿Me explico? Entonces, cuando Dios decide elegir para salvación, ¿es injusto que no haya elegido a los otros? No, porque ¿qué fue lo que Jesús hizo? Pagó. ¿Me entiendes? Es no justicia, ¿verdad? Eso sí es. No es justo que le hayan dado un pago el día completo a alguien que trabajó una hora. Es no justicia. Pero como él es el dueño del terreno y él hace con su dinero lo que quiere y decide regalárselo, entonces no es injusticia, es misericordia. Así que en la elección, ya sea para salvación, en la predestinación para salvación o para condenación, a nadie se le da injusticia. A unos Dios les da misericordia y a otros les da justicia, pero a nadie se le comete injusticia. Así que si puedes entender eso y te empiezan a preguntar, ay, entonces hay una persona muy buena que quiere buscar a Dios, Dios le va a decir que no, hay que decir, esos no existen en la Biblia. Eso contradice lo que la Biblia enseña. Ah, entonces Dios es injusto porque no quiso salvarme a mí, pero Él sí. No, es justo contigo, misericordioso con el otro. No es injusto porque pagó el precio. Y como en el caso del viñador, ¿quién absorbió el costo de darles un día completo a estos que trabajaron una hora o los que trabajaron mediodía? Él. Jesús es Dios. ¿Quién pagó el precio? Él mismo. Por eso esta parábola ilustra perfectamente la solución a ese problema. ¿Me explico? Ahora, si Dios me predestinó para ser transformado en la imagen de su Hijo, ¿puede Dios fallar? ¿Es esto variable? Dicen algunos, sí, Dios te eligió, pero ahora depende de ti si te salvas o no. ¿Cómo? Sí, o sea, Él dijo, Hernán, tú te elegí para que te salves, pero depende de cómo te portes. Si te portas bien y creces en santidad, te salvas. No, no puedes eliminar la predestinación de la elección. ¿Me explico? Eligió y predestinó, y eso es una orden inmutable, inmovible, no se puede alterar. Dices, oye, pero entonces si me eligió para salvación y yo decido portarme mal, ¿qué va a pasar? La Biblia es muy clara. Dios al que recibe por hijo, lo azota, lo disciplina. ¿Cuánto crees que te va a durar ese mal comportamiento? Y algunas me preguntarán, oye, ¿y qué pasa si no funciona? Dices, no, entonces no conoces a Dios para pensar así. Porque si Él no falla y te está disciplinando, ¿le puede fallar la disciplina? Pues si, oye Hernán, pues yo le eché ganas contigo, mira, te puse este castigo y no quisiste. No, eso haría que Dios no fuese Dios. Haría toda la Biblia falsa. Si Dios dijo, tú eres mi hijo y te transformó y decides rebelarte, te va a azotar, te va a disciplinar y vas a caminar derechito. Así que esa idea de salvo siempre salvo y haz lo que tú quieras es absurda en muchos sentidos. Es imposible que tú puedas enseñar eso partiendo de la Biblia. La elección es incondicional. La predestinación es doble, pero no igual. Es para elección y para reprobación. Dios es activo en la elección para salvación y Dios es pasivo con los que reprueba. Los que reprueban reciben justicia, no injusticia. Reciben justicia. Y los que fueron elegidos para salvación reciben misericordia. A nadie se le hace injusticia. Y si Jesús es el Verbo, es Dios encarnado
Y Jesús dijo esto en Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. ¿Podrá fallar Jesús en esto? Podría decir, híjole Dios, pues yo le eché todas las ganas. Pero Hernán pues nomás se me rebeló. No quiso. Y como diría Marcos Witt y otros, Jesús diría, y como yo soy un caballero, no puedo hacer nada sin que Hernán me dé permiso. Es el colmo de la ignorancia. Es el colmo de la desfachatez. Que alguien se atreva a decir semejante cosa. Y lo peor es que todos pensábamos así, ¿verdad? Cuando predicabas el evangelio, ¿qué le decías? Dios es un caballero. Tú tienes que abrir la puerta de tu corazón. Dices, qué bárbaros. Predestinación. Es una orden. Lo interesante es que es oculta para nosotros, ¿verdad? O tú podrías decirme aquí quién fue predestinado para condenación. Algunos se ven muy sospechosos, que se me hace que sí, pero ¿quién tiene la sabiduría como para decirlo? Ahora, y al revés, tú ves a uno que es totalmente inmoral y no le importa a nadie, y dices, este se va al infierno. ¿Tienes la sabiduría para decir eso? Tampoco, que como era Saulo momentos antes de su camino a Damasco. Puedes estar hablando con el hombre más perdido que tú puedas imaginar y eso no implica que no fue predestinado a salvación. Así que nadie puede jactarse de decir, tú te vas al infierno. O no, tú, mi hermano, eres un verdadero siervo. Bueno, hay que tener las reservas. La Biblia habla de que hay ciertas señales indudables. Pablo le dijo a los tesalonicenses, asegúrense del llamado de Dios. Sí hay herramientas, pero también la Biblia nos dice que se infiltrarán entre nosotros. Gente que parece cristiana, pero que no es. Pero que no les va a durar mucho tiempo su engaño. Al principio parece que sí son, pero después sale a relucir lo que verdaderamente son. Dijo el apóstol Juan, estaban con nosotros, mas no eran de nosotros. Y su salida sirvió para comprobar que no eran de nosotros. Así que cuando hablamos de la elección, no podemos eliminar la predestinación. Y al hablar de elección y predestinación, no podemos negar que es incondicional. Nadie se puede jactar de ser un hijo de Dios como si hubiese hecho algo bueno. Por eso, como dicen, no me acuerdo de quién es la frase, que un convertido, un nacido de nuevo, no es más que un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan. ¿Verdad? ¿Qué te hace a ti diferente de los demás? Como para que Dios te haya elegido a ti y a otros no. Nada. Solo su misericordia. Para gloria de su nombre. No para mí. Y de lo más vil y despreciado, eso sí dice la Biblia, de lo más vil y despreciado, eligió Dios. Así que, ¿crees que puede haber cristianos presumidos? ¿Habría cristianos déspotas que le dicen a los demás, tú eres un impío? Dices, oh, hijos. Un verdadero cristiano tiene que ser humilde, porque sabe que no merece en absoluto lo que Dios le concedió. Y si dice que es cristiano, pero no es humilde, vive una contradicción. ¿Verdad? Pero no soy tan sabio para decir que es predestinado a condenación. Tal vez nomás es bien inmaduro, pero hay que ayudarlo a crecer, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo espero estar hablando aquí puros grupos de elegidos para salvación, ¿verdad? Que no haya ningún réprobo, ninguna cabra loca. Si te fijas, este tema parece que es mero conocimiento, ¿verdad? Pero tiene mucho que aplicarse y llevarse a la práctica. Es algo que afecta la vida del cristiano día con día. Porque si tú no puedes entender esto, no vas a poder vivir la vida cristiana. Cuando caigas y te des cuenta que eres un miserable, ¿qué vas a hacer? ¿En qué vas a confiar? ¿Dónde va a estar tu esperanza?
Solo los que entienden esto tienen su esperanza puesta en Dios. Hay quienes dicen, tengo mi esperanza puesta en Dios y lo niegan, pero no se han dado cuenta que al poner la esperanza en Dios afirmas precisamente este punto. Porque si dependiera de ti, no puedes poner tu esperanza en Dios. Si depende de tu comportamiento, si te vas a salvar o no, no puedes poner tu esperanza en Dios. Tu esperanza estaría puesta en ti, en portarte bien, en hacer las cosas bien para que Dios te dé chance de salvarte. Solo aquellos que son consistentes con decir, mi esperanza está puesta en Dios, tienen que entender que es porque fueron elegidos incondicionalmente. O sea que Dios, conociendo cómo eres, lo más cochino de tu ser, aún así dijo, no me importa, este es hijo mío. Y voy a orar en su vida para que cada vez se parezca más a mí. Y esa es la razón por la cual el creyente tiene la esperanza en el futuro. Porque no depende de mí. No fue por algo que yo hice o vaya a hacer. Es porque así le plació. Así que no me resta más que vivir agradecido toda mi vida. Me vaya como me vaya, tenga o no tenga, su elección sobre mí vale todo lo que yo pueda tener. Todo lo que tenga que negar no alcanza para compensar lo que Dios ha hecho por nosotros, porque aún antes de que existieras te eligió. Así que seamos congruentes, confiemos en Él, aún en los momentos más difíciles. No te escogió porque fueras bueno, ¿verdad? Tanto te ama que a pesar de lo que eras, te eligió. Así que debemos estar agradecidos. Señor, queremos pedirte de tu misericordia. Ayúdanos a entender esto, Señor. Que no tengamos la menor duda de que no somos nosotros, de que no hicimos nada para merecerlo, que no hay nada bueno en nosotros que pudiese justificar que nos hayas dado semejante regalo. Ayúdanos a entender todos los días de nuestras vidas que no somos nosotros sino tú, que no te encontré a ti, sino que tú me hallaste a mí, que yo no te busqué, Señor, sino que tú me llamaste, que yo no te elegí, sino que tú me elegiste. Aún antes de que naciera, Señor, habías planeado cada cosa en mi vida. Has intervenido innumerables veces, más de las que podamos estar conscientes. Nos has librado de muchísimos errores, de muchísimos pecados, solamente para gloria de tu nombre, Señor. Lo único que sabemos con certeza es que somos lo más vil y más despreciado. Así que ayúdanos a vivir en congruencia con eso. Que ninguno de nosotros se sienta superior porque tiene más o mejor teología. Que ninguno de nosotros se sienta superior porque asegura conocer a Dios o porque Dios le ha revelado cosas que para otros están ocultas. Señor, que siempre podamos decir, como decía Pablo, somos siervos de Jesucristo. Somos siervos tuyos, comprados a precio de sangre. Tú pagaste por nosotros, Señor, y nos regalaste el mayor don que se pueda conceder a los hombres. Y por eso, Señor, viviremos agradecidos todas nuestras vidas. Concédenos la humildad necesaria para ser congruentes con lo que hemos entendido. Concédenos la paciencia y la tolerancia también para con nuestros hermanos, sabiendo que no están aquí simplemente porque son buenas personas, sino a pesar de lo malos que son, solo por tu gracia y tu misericordia. Llévanos a ser congruentes, Señor, en nuestro trato con los demás, creyentes o no creyentes. Y cuando nos concedas responsabilidades para servir a los demás, nos quede claro que no es por nuestra habilidad, sino por tu gracia. Señor, danos gracia también para responder cuando nos demanden una respuesta ante lo que hemos creído de tu palabra. Cuando nos quieran hacer pensar que estamos equivocados, ayúdanos a entender y tener en la memoria todo lo que nos has enseñado para responder con gracia, para responder de buena forma, Señor. Que nuestra plática sea amena y de buen gusto y que respondamos con la esperanza de que tú les concedas arrepentimiento, Señor. Tu palabra es clara que un siervo de Dios no debe de andar peleando. Así que ayúdanos, Padre, a administrar con sabiduría también el conocimiento que nos has dado
y que nos des cada vez más, Señor, cada vez más de ti, que podamos entender cada vez más para que cada vez más seamos conscientes de lo inmerecido, Señor, el inmerecido don que nos has dado y lo miserables que somos si nos dejas a nuestro propio criterio. Solo para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y en la de aquellos, Señor, que nos conozcan y que vean la verdadera marca de Cristo en nuestras vidas. Que a ti sea la gloria y la honra, Señor, por siempre. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. No importa que sea la primera vez que vengas. No importa que no me hayas creído y tengas una duda y dices, a ver, Hernán, no me voy a enojar por eso, voy a hacer mi mejor esfuerzo por explicártelo. ¿Alguien tiene una pregunta? Tal, buenas noches, Hernán. Buenas noches. Entonces, para ver si me quedó claro, entiendo que hay pues, los elegidos y los reprobados. Ajá. Y bueno, uno es activo, o sea, te está disciplinando. Si eres, espero estar en ese grupo. Los reprobados los deja a su libre. A su criterio. La pregunta ¿es esto un misterio el por qué Dios así lo determinó? O sea, no hay una explicación, no la tenemos en la Biblia. Esa es mi pregunta. Depende del enfoque en el que quieras responder, porque la Biblia sí es clara en que por su misericordia y para gloria de su nombre. Esa es la respuesta. Dices, ¿qué vio en la persona? La respuesta es nada. No afecta ni tiene relevancia la persona. La respuesta es clara, es que es porque Él quiso y así se glorifica. Tratar de profundizar más allá, eso ya es extrabíblico. Para eso ya no hay respuesta. Sí. Sigue siendo un misterio para el humano en pocas palabras. Exactamente. Okay, gracias. Pero si nos reveló nada más esa parte, debe ser suficiente. ¿Alguien más? Buenas noches, Hernán. Buenas noches. Oye, me surgió una duda, ¿verdad? Después de ver todo esto, a ver si me lo podrías aclarar un poquito. Entonces, si vemos que la doble predestinación, o sea, y es algo que Dios ya sabía desde la eternidad, desde antes del principio del tiempo, de la creación, entonces podemos decir que Dios creó a un hombre corrupto y que de ahí eligió y de ahí pues se ven los reprobados y los elegidos, o es decir que el mismo hombre se torció a sí mismo, o sea, se echó a perder, se podría decir, y entonces de ahí eligió Dios, sabiendo en la eternidad que ya iba a suceder eso, o es que Dios ya los había creado así. Supralapsarianismo, infralapsarianismo. Estas dos posturas tratan de explicar eso que preguntas. Supralapsarianismo dice, o piensa, o trata de entender el orden lógico de la decisión que Dios tomó antes de la creación del tiempo. Y hablamos de orden lógico porque como no había tiempo, no puede ser cronológico, ¿verdad? Entonces, supralapsarianismo piensa que Dios dijo, voy a tener a unos conmigo en la eternidad y a otros los voy a condenar para siempre. Así que en vista de eso, Dios permite la caída. Infralapsarianismo dice, Dios crea al ser humano, le da libertad para escoger, permite la caída y a la luz de la caída decide quién se salva y a quién reprueba. ¿Entiendes la diferencia entre las dos? Sí, pero no les hallo sentido. Ok. El punto es que si Dios eligió para salvar o para reprobar, ¿lo hizo teniendo en mente la caída? Sí. ¿O trajo la caída para poder reprobar a alguien? No, ya estaba consciente de la que... Esta parte del infralapsarianismo dice, Dios teniendo en cuenta la caída, sabiendo que todos pecan, cuando se les dio la libertad después de Adán y Eva, sabiendo que Adán y Eva iban a decir eso, y todos los descendientes de Adán y Eva tenemos esa tendencia al pecado, es claro entonces que todos están condenados. En la omnisciencia de Dios,
Él sabe las libres decisiones que tomarías en determinadas circunstancias, así que parte de que todos están condenados y Él tiene que ser activo, tiene que intervenir en la que va a salvar. En el caso del supralapsarianismo, dice, de entrada Dios dijo, Hernán se salva, este se pierde, así que voy a dejar que pequen para que esto se pierda. Entonces, si tú me preguntas, a ver, en el principio, cuando Dios decide a quién reprueba o que no, ¿cuál es el criterio? ¿Cómo lo hace? Bueno, tienes que partir por la información bíblica que vimos, que tiene que partir de la caída, no antes de la caída. No permitió la caída para reprobar a alguien, sino que salva a algunos porque permitió la caída. ¿Me explico? Entonces, en estas dos posturas te lleva a profundizar un poco más en lo que teóricamente pudo haber pasado por la mente de Dios en un sentido lógico, pero no hay algo en la Biblia que te diga a ciencia cierta este asunto. Todos los pasajes de la Escritura que demuestran que Dios interviene y como vemos que demuestra que en estos es pasivo, apuntan aquí. Sí. Entonces, ahí, ¿qué es la parte que consideras que queda todavía confusa? Bueno, es que porque recuerdo que al principio cuando creó al primer hombre, pues Dios creó todo bueno. Entonces ahí entendemos que esa parte del hombre sí era bueno. Uh-huh. O sea, y entonces, o sea, la parte en la que corrompió al hombre, pues ya fue decisión del hombre, ¿verdad? Pero pues todavía obviamente Dios ya sabía todo esto, por eso predestinó antes de eso. ¿Antes de qué? Es que por eso te llevaba estos puntos. ¿Predestinó antes de qué? ¿Antes de la caída o después de la caída? Pues, después, sí. Te fijas, la única postura, desde mi parecer, que concuerda con la idea de que Dios es activo en los que salva y pasivo en los que no, es el infralapsarianismo. Lapsarianismo viene lapsus, que es caída. Entonces es, digamos que antes o después de la caída. Entonces decimos, Dios creó a Adán bueno. Y dice, entonces, ¿por qué pecó? Pues sí. Recuerda que lo que vimos es que Dios creó a Adán libre para elegir. Si hablamos de que Dios es amor y quiere tener una relación personal con su creación, tiene que ese amor ser correspondido. Si te da la capacidad de amar, implícitamente tienes que tener la capacidad de decidir. Porque si no tienes otra opción, no puedes hablar de amor. No, okay. Entonces, si vas a hablar de amor, implica que tienes la capacidad de decir no, para que de forma voluntaria ames. Si le quitas la parte de la libertad de elección, ya no hablas de amor, hablas de algo enfermizo. No. Entonces, cuando crea a Adán y Eva, ¿los creó buenos o malos? No, los creó libres para elegir. ¿Eso era bueno? Sí, porque de otra forma no puedes tener amor. Si Dios quiere tener una relación con su creación, específicamente con el género humano, es bueno que tenga la capacidad para elegir, aunque ellos decidan usarla para mal. Entonces, a la luz de que Dios busca tener una relación de amor con su creación, es bueno que les dé la libertad. Y ellos decidieron hacer lo malo con la libertad que Dios les concedió. Así que no puedes concluir que Adán era bueno, porque no podrías explicar su pecado. Okay. Pero cuando Dios dijo, es bueno, no está implícito que Adán fuera bueno, sino que es bueno que él sea libre. Por eso, ¿te acuerdas que cuando crea a Adán, dice, no es bueno que el hombre esté solo? Uh-huh. Le haré ayuda idónea. Entonces, si te fijas, el hecho de que Dios haya creado a Adán no significa que Adán era bueno, porque Dios mismo dijo que no era bueno que estuviera solo. Entonces, la libertad que Adán tenía era buena. Ellos la usaron para hacer lo malo. Bueno, entonces ahí también podríamos decir que entonces no habría una razón de decir que Dios es culpa de él, que no los haya predestinado, porque pues la culpa es del mismo hombre desde el inicio. Claro, trata de imaginar un mundo sin la libertad para elegir. Imagínate que Dios interviene en todo lo malo que va a pasar y lo evita. ¿Qué tanto podrías hablar al día? ¿Qué cosas podrías hacer?
Pues ninguna. No puedes imaginar un mundo donde Dios no permita que lo malo pase, donde no tienes libertad para elegir. Tu libertad está limitada, ¿verdad? Eso es claro. Sí. Pero si Dios no te diera esa libertad, no puedes hablar de tú como un ser. Serías una especie de marioneta o de algo que quieres hacer algo y dices, no te deja hablar, y como constantemente vas a querer decir lo malo, pues mejor que te deje mudo, ¿no? Y si te vas a mover para hacer el mal, pues mejor que no te muevas. Y si tus ojos los usas para ver lo malo, pues mejor ciego. Y si quieres escuchar lo malo, pues mejor sordo. Entonces, ¿qué sería el humano? No podrías hablar del humano como lo conocemos. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Quería comentar, Hernán, un pasaje sobre si tiene que ver con este tema que estamos viendo. En 2 de Timoteo, número 2, el versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solo hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ahí entrarían esas dos. Sí, elección y reprobación desde el principio. Entonces los que nos separó, nos predestinó para que fuéramos con Cristo, con nuestro Salvador, y lo decidiéramos. Y también predestinó Entonces a los ya que no nos, van a estar. nos está pidiendo, nos está dando indicación que nos quitemos de toda inequidad, ¿verdad? Y eso hoy lo vamos a Santa, estudiar en ¿no? la santidad. Porque eso no es una obra monergista de Dios. La santidad requiere de nuestra voluntad para hacerlo. Pero eso no implica que estás fuera del control de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a profundizar más en la santidad en cuanto a lo que Dios ya ordenó y lo que tú haces, hasta dónde eres libre y hasta dónde no. Gracias. Acá había otra pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Aarón. Buenas noches, Yo tengo esta postura bíblica y es común cuando vienen a mí los de la otra postura, y uno de los argumentos es la presencia. Por ejemplo, en Romano, en la cadena, está los que antes conoció, a eso también predestinó. Entonces, la presencia está antes de la predestinación. Entonces, yo quisiera saber cómo puedo hablar bíblicamente de la presencia. Ok. Para ti, ¿qué es la presciencia? ¿Tienes el micro ahí? Define presciencia. ¿Es que Dios lo sabe todo? No sé, no estoy seguro. ¿Cuál es la diferencia entre presciencia Y omnisciencia. y omnisciencia? Omnisciencia es que Dios lo sabe todo, ¿Y presciencia? que lo sabe desde antes. Bueno, la omnisciencia abarca el pasado, presente y futuro. Ajá. Dios ya sabe desde antes lo que va a pasar, es el futuro. ¿Y la presciencia? ¿También? Estás hablando de dos cosas distintas. Ok. Y si te fijas, ese es el problema, por eso te llevaba a esto. Quienes hablan de presciencia están hablando de omnisciencia, y eso no es lo que dice la Biblia. Okay. A los que conoció de antemano. La palabra presciencia es, cuando habla de ciencia, es el griego ginosko. Y esto no es conocimiento. Este es conocimiento por experiencia personal. Habla de una relación, no de algo que sabe. Entonces, a los que conoció de antemano, eso no implica que sabía lo que iban a hacer. Eso está en la omnisciencia. Cuando nos dice los que conoció de antemano, es a los que, dado que Dios te creó tal y como eres, Él no necesita el tiempo para entender cómo vas a ser y cómo vas a ser. Tú estás diseñado en lo absoluto, en cada detalle, por Dios. Ese es el conocimiento del que habla.
No tiene nada que ver con que Dios haya previsualizado lo que tú ibas a hacer. Por eso ese argumento de la presciencia es fácilmente descartable cuando los llevas al original. Simplemente pregúntales lo que yo te pregunté, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Y ahí te vas a dar cuenta que su argumento va errado porque están confundiendo omnisciencia con presciencia. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Así rápido nada más. Viendo todo esto de la predestinación, me quedó una duda de, por decir como cristianos, ¿es válida la intercesión? Porque dije, bueno, si yo definitivamente no puedo hacer nada, pero como que se me hace ilógico, porque a la vez sí sería válido interceder por alguien, sobre todo porque siempre escuchaba argumentos, eres cristiana y no le compartes a nadie, a tu familia, no te importa, no. Y aunque de mí no va a depender nada, tampoco no sé si se van a salvar o no, entonces sería válido que yo intercediera en oración o ¿cómo es Mencionabas eso? que también predicar el evangelio, ¿lo ves como una especie de intercesión? No. Ok, entonces, intercesión se entiende como pedirle a Dios por el beneficio de alguien. Ok, ¿cuál es tu intención al pedir eso? ¿Que Dios te lo conceda? ¿O cuál es la motivación para interceder? Pues sí, sería el afecto, ¿no? El afecto que uno tiene por la persona. Ok, entonces le pides a Dios que le vaya bien a él, pero ¿qué esperas que pase? ¿Que te lo conceda? ¿O nada más estás enterando a Dios de lo que te gusta? Pues yo creo porque realmente yo no puedo hacer nada a la luz de todo esto. Ok, es que ahí está el punto, ¿verdad? Porque quien dice hay que interceder, en el propósito de ellos es lograr que Dios conceda eso que le pides. Entonces dicen, yo me pongo en la brecha, ¿verdad? Y están tratando de convencer a Dios. Pero ¿quién en sus 5 sentidos querría cambiar los planes de Dios? Si todo obra para bien, para aquellos conforme a su propósito fueron llamados, y tú ves que le está yendo mal, y le dices, Dios, ayúdalo, ¿por qué estás de forma implícita diciéndole a Dios, yo tengo una mejor manera de hacer lo que estás haciendo? Me parece que no te has dado cuenta del error que estás cometiendo y que lo estás haciendo mal con esta persona que a mí me agrada. Así que esa intercesión de tratar de convencer a Dios para que te dé lo que tú quieres es lo más absurdo que podrías hacer. Porque si Dios nunca es malo y nunca falla y nunca se equivoca, lo último que querrías es cambiar sus planes. Así que cuando hablamos de intercesión no hablamos de conseguir lo que nosotros queremos en beneficio de alguien. Porque aparte, cuando Jesús oró es no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando intercedemos es más bien desahogarnos nosotros. Es decir, Dios, yo quisiera que esta persona no esté pasando eso. Yo quisiera que le vaya bien, yo quisiera que me lo concedieras, pero no hagas mi voluntad, sino la tuya. Así que ese orar por interceder no es tratar de obtener lo que queremos, sino que yo pueda aceptar lo que Dios ha hecho. Por eso cuando te hablan de intercesión tienen un concepto muy errado y alejado de la Biblia, partiendo de que Dios tiene todo ordenado y que Él es sabio y lo que hizo es la mejor manera en que se pudo haber hecho. Quien no comprende eso es quien se atreve a tratar de convencer a Dios de hacer lo que ellos quieren. Pero de una manera correcta sí sería válido, si no sería uno indiferente, ¿no? O sea, no me importa, o sea, sí sería correcto interceder, pero de la Claro. manera correcta. Claro, tenemos que ser honestos para con Dios. Si yo veo que a alguien le está yendo mal y me duele que le esté yendo mal y yo sé que nada pasa sin que Dios lo permita, pero yo no puedo estar en paz con eso, necesito ir a hablar con Dios y decirle, Dios, yo realmente deseo eso. Pero si no es esto tu voluntad, no lo hagas. Y el beneficiado soy yo, no el que por el que estás intercediendo, ¿verdad? Pero hay un factor aparte que tiene que ver con la oración de intercesión, no como algo que tú buscas pedir, sino como pensar que puede ser el medio que Dios pueda usar. En el caso de Job, al final del libro, Dios le dice a Job, voy a perdonar a tus amigos hasta que ores por ellos. Pero Job tiene la instrucción de que tiene que orar por ellos para que Dios los perdone. Si te fijas, Job no está tratando de cumplir sus deseos ni convencer a Dios de que los perdone, sino que entiende que es el medio que Dios eligió para perdonarlos. Entonces, cuando oramos,
en ningún sentido tratamos de cambiar los planes de Dios. Oramos para desahogarnos nosotros, o oramos, como dice Pablo, que se hagan rogativas por las autoridades y todo, donde en el contexto de ellos se desahogan de la persecución que tienen y tal vez sea el medio que Dios ha definido para llevar ese cambio. Pero nunca, nunca la intención es cambiar los planes de Él. Se acabó el tiempo.